El oftalmólogo Derek Paydock finalizó la operación arrojando unas pinzas manchadas de sangre. Las enfermeras también tiraron las herramientas usadas, todas dobladas y dobladas. El arduo trabajo del equipo médico resultó en éxito y ahora llegó el momento de encargarse de los puntos y los cuidados postoperatorios. ¿Está estable el paciente?, preguntó Stepan con la voz entrecortada por el cansancio. Sí, doctor. Los signos vitales son normales, respondió una de las enfermeras, con claro tono de alivio. Mientras se realizaban los procedimientos postoperatorios, la enfermera Ana se acercó a Stepan con expresión preocupada. Doctor, ¿qué le pasó al paciente? Parecía una emergencia grave. Stepan suspiró profundamente antes de responder. Fue un accidente de trabajo. El paciente estaba manipulando una máquina pesada y un trozo de metal voló directamente hacia su ojo. Afortunadamente pudimos retirar el objeto y reparar el daño, pero es posible que haya perdido parte de su visión. Ana asintió comprensivamente mientras ayudaba a limpiar el lugar de la cirugía. Mientras tanto, en la sala de espera, la esposa del paciente, Svetlana, esperaba ansiosamente noticias. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y sus manos temblaban nerviosamente. Por favor, Dios, que mi marido esté bien, murmuró para sí misma en una oración silenciosa. De repente, la puerta se abrió y Stepan salió del quirófano con expresión seria. Svetlana, ¿podemos hablar?, dijo, acercándose a ella con cautela. El corazón de Svetlana se aceleró instantáneamente y sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo está, doctor? Por favor, dígame que está bien, suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. Stepan respiró hondo antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La cirugía fue exitosa, pero es posible que su esposo haya sufrido un daño permanente en el ojo. Necesitará reposo y seguimiento médico continuo para recuperar su visión. Svetlana se cubrió la cara con las manos, sollozando de alivio y preocupación al mismo tiempo. Gracias, doctor. Estaré a su lado durante todo el proceso de recuperación, prometió, decidida a apoyar incondicionalmente a su marido. Stepan asintió, sabiendo que Svetlana sería una fuente crucial de apoyo para el paciente durante su proceso de recuperación. Mientras tanto, en el quirófano, el paciente, Dmitri, recuperaba lentamente el conocimiento. Sintiendo un ligero dolor en el ojo, abrió lentamente los ojos y parpadeó un par de veces para acostumbrarse a la luz. Dmitri, estás despierto, dijo una de las enfermeras, sonriéndole suavemente. Dmitri parpadeó de nuevo, intentando enfocar su visión. ¿Dónde estoy?, murmuró con voz débil. Estás en el hospital. Te operaron de los ojos, explicó la enfermera mientras revisaba tus signos vitales. Dmitri sintió una oleada de alivio al enterarse de que la cirugía se había completado con éxito, pero una sensación de aprensión se apoderó de él al pensar en lo que esto significaría para su visión en el futuro. Mientras tanto, en la sala de espera, Svetlana esperaba ansiosamente noticias y rezaba para que su marido se recuperara por completo. Tamara Mikhailovna, la anestesióloga, comprobó todo minuciosamente. Con casi 30 años de experiencia, se consideraba la más experimentada, habiendo formado en el hospital a varias generaciones de profesionales. La enfermera más joven, Nadenka, leyó las instrucciones en voz alta y se preparó para coser al paciente. Los puntos deben ser precisos y firmes, instruyó Tamara con voz firme y autoritaria. No podemos arriesgarnos a una infección o a que se rompan los puntos. Nadenka asintió, concentrándose en la tarea que tenía delante. Admiraba a Tamara y valoraba cada oportunidad de aprender de su vasta experiencia. Mientras tanto, en la sala de recuperación, Dmitri despertaba lentamente de la anestesia. Parpadeó un par de veces, tratando de orientarse en el entorno desconocido. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz aún ronca por la sedación. Estás en la sala de recuperación, Dmitri, respondió la enfermera de turno, sonriéndole suavemente. La cirugía salió bien y ahora necesitas descansar y recuperarte. Dmitri asintió, sintiendo un ligero dolor punzante en el ojo operado. Sabía que el proceso de recuperación sería un desafío, pero estaba decidido a seguir todas las instrucciones médicas para recuperar completamente su visión. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Svetlana esperaba ansiosamente noticias de su marido.
Su corazón latía con fuerza en su pecho y sentía una mezcla de esperanza y miedo. Por favor, Dios, haz que esté bien, murmuró, en una oración silenciosa. De repente, la puerta del quirófano se abrió y Tamara salió con una expresión seria en el rostro. Svetlana, podemos hablar, dijo Tamara, acercándose a ella con cautela. Svetlana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba a Tamara. Pudo ver la seriedad en los ojos del médico y se preparó para lo que vendría después. ¿Cómo está Dmitri?, preguntó Svetlana, con la voz temblorosa por la ansiedad. Tamara respiró hondo antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. La cirugía fue un éxito, pero Dmitri puede enfrentar algunos desafíos durante el proceso de recuperación. Necesitará reposo y seguimiento médico continuo, pero somos optimistas sobre su recuperación. Svetlana sintió que se le quitaba un peso de encima al escuchar las palabras de Tamara. Sabía que el viaje que le esperaba sería difícil, pero estaba agradecida por la atención y el profesionalismo del equipo médico. Mientras Nadezhda y la alegre sanitaria Paska caminaban por el pasillo del hospital, Nadezhda estaba sentada a la mesa del despacho de su hermana. Tenía varias revistas que llenar, pero antes sintió la necesidad de descansar un poco. Mientras cerraba los ojos, Nadezhda tuvo una extraña visión de una mujer alta vestida con un traje gris. Parecía sacada de un cuadro renacentista, con una postura orgullosa y un deslumbrante anillo de esmeralda. Paska miró con curiosidad a Nadezhda al ver la expresión concentrada en su rostro. ¿Está todo bien, Nadezhda?, preguntó Paska, preocupada por su amiga. Nadezhda parpadeó un par de veces, intentando disipar la imagen que acababa de ver. Sí, estoy bien, respondió ella, sacudiendo la cabeza para aclarar su mente. Solo una visión extraña, nada importante. Paska asintió, pero siguió mirando a Nadezhda con expresión pensativa. Mientras tanto, en la sala de hospitalización, el paciente Mikhail se recuperaba lentamente de la cirugía. Se sentía débil y cansado, pero agradecía estar vivo después del arriesgado procedimiento. ¿Cómo te sientes, Mikhail?, preguntó la enfermera de turno, comprobando sus signos vitales. Mikhail suspiró y sintió una punzada de dolor en el pecho. Estoy cansado, pero espero que mejore con el tiempo, respondió, forzando una débil sonrisa. La enfermera asintió y tomó algunas notas en su historial médico. Necesitas descansar y recuperarte por completo antes de pensar en levantarte de la cama, le indicó, ajustando las almohadas para que se sintiera más cómodo. Mikhail asintió, cerrando los ojos y tratando de concentrarse en su respiración para alejar el dolor. Mientras tanto, en la sala de espera, Svetlana esperaba ansiosamente noticias de su marido. Se sentía impotente y preocupada por lo que le separaría el futuro. Por favor, Dios, haz que esté bien, murmuró, con las manos temblando de nerviosismo. De repente, se abrió la puerta del quirófano y salió el médico, con una expresión seria en el rostro. Svetlana, ¿podemos hablar?, dijo, acercándose a ella con cautela. Svetlana sintió que se le encogía el corazón al ver la expresión seria del médico. ¿Cómo está Mikhail?, preguntó, con la voz temblando de ansiedad. El médico respiró hondo antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La cirugía fue un éxito, pero Mikhail todavía se encuentra en estado crítico. Necesitará cuidados intensivos y un seguimiento constante durante las próximas horas. Svetlana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar las palabras del médico. Sabía que la batalla por la vida de Mikhail apenas comenzaba y estaba decidida a estar a su lado en cada paso del camino. Nadezhda se despertó abruptamente, aturdida por las burbujas invisibles que parecían estallar en su mente. Se frotó los ojos y cogió el teléfono para contestar la llamada. Era Bogdan, el amor de su vida. La invitó a encontrarse en la panadería de la esquina a las 10 en punto. Nadezhda estuvo de acuerdo, aunque su corazón latía aceleradamente y no estaba segura de lo que quería decir. Mientras se preparaba para encontrarse con Bogdan, Nadezhda intentó controlar la ansiedad que la consumía. Se preguntó por qué se habían conocido de repente y qué querría discutir él. Las incertidumbres se cernían sobre ella como una densa niebla, nublando su pensamiento y haciendo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Al llegar a la panadería, Nadezhda vio a Bogdan esperándola en un rincón del establecimiento. Su corazón dio un vuelco cuando lo vio y se preguntó qué tenía que decir que la ponía tan nerviosa.
Bogdan, dijo, tratando de controlar el temblor de su voz. ¿Me llamaste aquí? ¿Qué está pasando? Bogdan miró a Nadezhda con expresión seria, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Nadezhda, tenemos que hablar, comenzó, con la voz llena de emoción. Hay algo que necesito decirte, algo a lo que me he estado aferrando por un tiempo. Nadezhda sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras esperaba ansiosamente las palabras de Bogdan. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le escapara del pecho. En cualquier momento. Bogdan, ¿qué pasa?, preguntó, su voz salió como un susurro. Bogdan respiró hondo y reunió el coraje para decir lo que había que decir. Nadezhda, yo, conocí a alguien, admitió, con la voz vacilante ante la confesión. Alguien que cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Las palabras de Bogdan golpearon a Nadezhda como un puñetazo en el estómago. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, dejándola en caída libre hacia un abismo de desesperación y angustia. ¿Quién es ella?, preguntó, luchando por mantener la compostura ante la revelación de Bogdan. Bogdan miró al suelo, sin encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que estaba pasando. Ella es alguien que conocí recientemente, respondió, con la voz llena de arrepentimiento. Alguien que despertó en mis sentimientos que pensé que estaban enterrados para siempre. Nadezhda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar las palabras de Bogdan. Sabía que no había vuelta atrás, que su relación estaba llegando a su fin. Bogdan, yo, lo entiendo, dijo, con la voz temblorosa de dolor. Si eso es lo que quieres, no me interpondré en tu camino. Bogdan miró a Nadezhda con los ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. Lo siento, Nadezhda, murmuró con la voz llena de emoción. Nunca quise lastimarte. Nadezhda forzó una sonrisa a pesar de que su corazón estaba destrozado en 1.000.000 de pedazos. Está bien, Bogdan, dijo, tratando de sonar fuerte. Yo solo quiero que seas feliz. Con un triste movimiento de cabeza, Bogdan se alejó, dejando a Nadezhda sola en la panadería, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nadezhda estaba sentada en su oficina, perdida en sus pensamientos sobre la llamada telefónica de Bogdan. Sintió como si un tornado hubiera pasado por su vida, dejándola un desastre emocional. Sus palabras resonaron en su mente, causándole un dolor profundo y punzante. De repente, la puerta se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana, Olga, con expresión de preocupación en el rostro. Hermana, pareces preocupada, dijo Olga, sentándose junto a Nadezhda. ¿Qué sucedió? Nadezhda suspiró, incapaz de contener las lágrimas que amenazaban con desbordar sus ojos. Fue Bogdan, murmuró, con la voz entrecortada por el dolor. Me llamó y me dijo que había conocido a otra persona. Olga colocó una mano reconfortante en el hombro de Nadezhda, ofreciéndole apoyo silencioso mientras dejaba que sus emociones fluyeran libremente. Lo siento, hermana, dijo Olga, con la voz llena de compasión. Sé lo difícil que es esto para ti. Nadezhda miró a su hermana con gratitud, sabiendo que ella estaba ahí para apoyarla en su momento de necesidad. ¿Qué debo hacer, Olga?, preguntó Nadezhda con la voz entrecortada por el llanto. ¿Cómo puedo superar esto? Olga miró a Nadezhda a los ojos, dándole una sensación de calma y confianza. Hermana, sé que sientes como si el mundo se estuviera cayendo a tu alrededor en este momento, dijo Olga, su voz suave y reconfortante. Pero eres fuerte, Nadezhda. Saldrás de esto. Nadezhda asintió y sintió que un leve destello de esperanza surgía en su interior. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar una manera de seguir adelante. Gracias, Olga, dijo Nadezhda, con voz más firme ahora. Sé que puedo contar contigo. Olga le sonrió a su hermana, sabiendo que juntas enfrentarían cualquier desafío que la vida les deparara. Siempre estaré aquí para ti, Nadezhda, dijo Olga, pasando un brazo sobre los hombros de su hermana. Juntos somos fuertes. Con una sonrisa temblorosa, Nadezhda aceptó el apoyo de su hermana, sintiéndose agradecida de tener a alguien a su lado durante este momento difícil. Nadezhda estaba sentada en su sala de estar, con la mente aún nublada por los acontecimientos recientes. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de encontrar una salida a su tristeza. ¿Por qué me haría esto?, se preguntó,
con la voz temblando de tristeza y confusión. Pensé que éramos felices juntos. Sintió que una ola de angustia la invadía cuando las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Nunca imaginó que Bogdan la dejaría, especialmente después de todo lo que habían pasado juntos. Nadezhda sabía que necesitaba encontrar una manera de superar este dolor, pero parecía imposible en ese momento. Se sentía perdida y sola, como si la hubieran abandonado en un mar de desesperación. No sé cómo voy a seguir adelante, susurró para sí misma, mientras su voz se perdía en el vacío de su habitación vacía. Cerró los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas para afrontar lo que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Soy más fuerte que esto, se recordó a sí misma, con una chispa de determinación surgiendo en su interior. Voy a superar esto. Con un profundo suspiro, Nadezhda se levantó de su silla y se secó las lágrimas de la cara. Sabía que le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidida a encontrar la luz al final del túnel. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia la puerta, lista para enfrentar el mundo exterior. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar la felicidad nuevamente, aunque tomara tiempo. Nadezhda estaba sentada en la sala de su casa, con el corazón todavía apesadumbrado por el dolor de la reciente separación. Se sentía perdida, sin saber a quién acudir en busca de consuelo. Fue entonces cuando su madre entró en la habitación, con una expresión suave y compasiva en su rostro. «Mami», murmuró Nadezhda, con los ojos llenos de lágrimas al ver el rostro familiar que tanto amaba. Su madre se acercó a ella y la envolvió en un cálido abrazo, abrazándola con ternura mientras Nadezhda sollozaba en sus brazos. «Querida, estoy aquí para ti», dijo su madre suavemente, acariciando su cabello con amor. «No estás solo en este dolor». Nadezhda se aferró a su madre y encontró consuelo en su presencia tranquilizadora. Sabía que, sin importar lo que sucediera, su madre estaría allí para ayudarla a enfrentar los desafíos de la vida. Durante mucho tiempo, madre e hija permanecieron allí, compartiendo su amor y apoyo mutuo. No se necesitaron palabras, el simple hecho de estar juntos fue suficiente para calmar el corazón atribulado de Nadezhda. Finalmente, cuando las lágrimas cesaron y el dolor comenzó a disminuir, Nadezhda miró a su madre a los ojos con gratitud. «Gracias, mami», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «No sé qué haría sin ti». Su madre sonrió amablemente y apretó tiernamente la mano de Nadezhda. «Nunca estarás sola, querida», dijo. «Siempre estaré aquí para ti, para amarte y apoyarte en cada paso del camino». Con el cariñoso apoyo de su madre a su lado, Nadezhda sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sabía que no sería fácil superar el dolor de la separación, pero con el amor y el apoyo de su madre, estaba segura de que podría encontrar la fuerza para seguir adelante. Nadezhda pasó los siguientes días inmersa en un profundo luto mientras intentaba afrontar el dolor de su pérdida. Cada momento se sentía como una batalla, una lucha por encontrar algún significado en el torbellino de emociones que la consumía. Se encontró reviviendo recuerdos del pasado, recuerdos de momentos felices compartidos con la persona que amaba. Cada recuerdo era como un cuchillo afilado que cortaba profundamente su corazón ya herido. Pero a pesar del dolor abrumador, Nadezhda encontró una fuerza dentro de sí misma que no sabía que poseía. Era como si una llama débil, casi extinguida, ardiera dentro de ella, una llama de determinación y resistencia que se negaba a apagarse. Con el paso de los días, Nadezhda empezó a encontrar pequeños momentos de paz y serenidad. Encontró consuelo en la rutina diaria, en las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Pasaba horas en la cocina, preparando comidas reconfortantes que le recordaban la calidez y el cariño de su infancia. Caminó por las calles de la ciudad y encontró consuelo en la pacífica belleza de la naturaleza que la rodeaba. Y por la noche, cuando las estrellas salpicaban el cielo oscuro como diamantes resplandecientes, Nadezhda miraba hacia arriba y encontraba esperanza en el brillo eterno de las estrellas. Sabía que, al igual que las estrellas, ella también podría encontrar la manera de volver a brillar, incluso en las noches más oscuras de su vida. Con el tiempo, el dolor de la pérdida comenzó a convertirse en algo más. Ya no era solo tristeza y pena, sino también una profunda gratitud por haber conocido el amor y la felicidad, aunque fuera por un breve momento. Y así, mientras el dolor seguía pesando sobre ella, Nadezhda encontró fuerza en su corazón roto.
Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Con su determinación y la ayuda de quienes la amaban, estaba decidida a encontrar una manera de seguir adelante, paso a paso. Nadezhda se encontró atrapada en un ciclo interminable de sueños inquietantes. Noche tras noche, la perseguían imágenes del pasado, recuerdos dolorosos que parecían repetirse una y otra vez. En su sueño recurrente, se veía caminando por un bosque oscuro, donde los árboles se inclinaban como espectros amenazadores y el aire estaba impregnado de una sensación de desesperación. Caminó sin rumbo, con el corazón cargado de tristeza y angustia, mientras una voz susurraba su nombre en el viento. A medida que avanzaba el sueño, Nadezhda se sentía cada vez más perdida e impotente. Intentó correr, pero sus pies parecieron hundirse en el suelo, como si estuvieran atados por cadenas invisibles. Gritó pidiendo ayuda, pero sus palabras resonaron sin respuesta, perdidas en la oscuridad de la noche. Y entonces, de repente, se encontró frente a una figura misteriosa, envuelta en sombras. Era como si la pesadilla misma hubiera tomado forma, una manifestación de todo su miedo y dolor. Nadezhda intentó retroceder, pero estaba acorralada, incapaz de escapar de la penetrante mirada de la figura. Sintió que su corazón se aceleraba y el miedo la envolvía como una niebla sofocante. Y entonces, justo cuando parecía que la pesadilla la consumiría por completo, Nadezhda se despertó, con el corazón acelerado y un sudor frío cubriendo su piel. Se vio a sí misma acostada en su cama, la habitación bañada por la pálida luz de la luna, y poco a poco empezó a darse cuenta de que todo había sido un sueño. Pero incluso cuando estaba despierta, las imágenes del sueño todavía la perseguían, como sombras bailando en los rincones de su mente. Se preguntó qué podrían significar esos sueños, si eran solo producto de su imaginación perturbada o si tenían algún significado más profundo. Nadezhda empezó el día como cualquier otro, se puso con cuidado el uniforme de enfermera y se ajustó el broche en forma de corazón que su madre le había regalado años atrás. Sabía que sería un día largo y desafiante, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Al llegar al hospital, Nadezhda fue recibida por el familiar ajetreo del pasillo, el sonido de las voces se superponía al constante zumbido de las máquinas médicas. Saludó a sus compañeros con una sonrisa cansada, intercambiando breves palabras mientras se dirigía hacia su puesto de trabajo. La jornada laboral comenzaba con una serie de tareas rutinarias, comprobar los signos vitales de los pacientes, administrar medicamentos, prepararse para procedimientos médicos. Nadezhda se movía con habilidad y eficiencia, centrándose en cada paciente como si fuera el único en el mundo. Pero incluso mientras se preocupaba por los demás, su mente vagaba muy lejos, perdida en pensamientos de los inquietantes sueños que la perseguían por las noches. Se preguntó si había algún significado oculto detrás de esos sueños, algún mensaje que intentaba hacerse oír. A medida que avanzaba el día, Nadezhda se enfrentó a una serie de desafíos inesperados, emergencias médicas, pacientes exigentes, conflictos entre colegas. Pero enfrentó cada obstáculo con determinación y gracia, negándose a permitir que nada la detuviera. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte y el turno de trabajo llegó a su fin, Nadezhda se sintió cansada y agotada, pero también increíblemente satisfecha. A pesar de los desafíos del día, sabía que había marcado una diferencia en la vida de sus pacientes, brindándoles consuelo y curación cuando más lo necesitaban. Nadezhda se despertó temprano esa mañana y se sentía un poco más descansada que los días anteriores. Se levantó de la cama con determinación, sabiendo que le esperaba otro día ajetreado en el hospital. Después de un rápido desayuno, se preparó para partir. Mientras se dirigía al hospital, Nadezhda reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos días. La repentina pérdida de un querido colega todavía pesaba mucho en su corazón, pero luchaba por encontrar la fuerza para seguir adelante. Sabía que sus pacientes la necesitaban y eso la motivó a seguir adelante. Al llegar al hospital, Nadezhda fue recibida por el movimiento frenético al comienzo de su turno. Saludó a sus colegas con una sonrisa e intercambió breves palabras mientras se dirigía a su puesto de trabajo. Durante todo el día, Nadezhda estuvo inmersa en su trabajo, atendiendo a los pacientes con dedicación y compasión. Enfrentó una variedad de desafíos, desde emergencias médicas hasta situaciones difíciles con las familias de los pacientes, pero se mantuvo firme en su determinación de brindar la mejor atención posible. A medida que avanzaba el día,
Nadezhda encontró momentos de paz y reflexión entre los momentos agitados. Encontró consuelo en la camaradería de sus colegas y la gratitud de sus pacientes, recordándose el verdadero propósito de su trabajo. Mientras Nadezhda caminaba a casa después de un largo día de trabajo, decidió tomar un desvío por el parque. El aire fresco de la noche era vigorizante y ella apreciaba la tranquilidad del ambiente después del caos del hospital. Mientras caminaba por el parque, Nadezhda vio una figura familiar sentada en un banco cerca del lago. Era Bogdan, el hombre que recientemente la había invitado a una reunión en la panadería. Ella se sorprendió al verlo allí y sintió que su corazón se aceleraba. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, Nadezhda se acercó a Bogdan. Levantó la vista y sonrió cuando la vio acercarse. «Hola, Nadezhda», saludó, levantándose para saludarla. «Hola, Bogdan», respondió ella, sintiéndose un poco desconcertada por su repentina aparición. Los dos intercambiaron breves saludos y luego Bogdan les propuso dar un paseo juntos por el parque. Nadezhda estuvo de acuerdo y los dos comenzaron a caminar por los senderos iluminados por la luna. Mientras caminaban, Bogdan empezó a hablar de su día y de los proyectos en los que estaba trabajando. Nadezhda escuchó atentamente, sintiéndose cautivada por su pasión y determinación. A medida que avanzaba la noche, Nadezhda y Bogdan compartieron historias, risas e incluso algunos momentos de cómodo silencio. Nadezhda se sentía cada vez más cómoda en su compañía y se dio cuenta de que empezaba a gustarle más de lo que había imaginado. Cuando finalmente llegaron al final del viaje, Bogdan miró a Nadezhda a los ojos y dijo: «Fue genial pasar un tiempo contigo, Nadezhda. Espero que podamos volver a hacerlo pronto». Nadezhda sonrió y estuvo de acuerdo. Se sentía agradecida de haber encontrado a Bogdan en ese parque esa noche inesperada y no podía esperar a ver qué les deparaba el futuro a ambos. Nadezhda se despertó temprano esa mañana, sintiéndose renovada después de una noche de sueño reparador. Se levantó de la cama con determinación, lista para afrontar otro día ajetreado en el hospital. Después de un desayuno rápido, Nadezhda tomó su bolso y se dirigió al trabajo. El sol asomaba por el horizonte iluminando las calles de la ciudad con una luz dorada y acogedora. Al llegar al hospital, Nadezhda fue recibida por el familiar ajetreo de los pasillos, donde médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, ocupados con sus deberes. Nadezhda comenzó su día haciendo rondas, controlando a los pacientes y asegurándose de que todos recibieran la atención que necesitaban. Pasó horas en las habitaciones de los pacientes, escuchando sus inquietudes, ofreciéndoles consuelo y administrándoles tratamientos. Mientras trabajaba, Nadezhda pensó en su encuentro con Bogdan la noche anterior. Ella sonrió al recordar los momentos felices que compartieron juntos y no podía esperar a verlo nuevamente. Por la tarde, Nadezhda tuvo un breve descanso y decidió tomarse un tiempo para relajarse un poco. Fue a la cafetería del hospital y compró una taza de té caliente, sentándose en una mesa cerca de la ventana para disfrutar de la vista. Mientras tomaba un té, Nadezhda vio a una madre y a su hijo sentados en una mesa cercana. El niño sonreía mientras le contaba a su madre una animada historia, y Nadezhda sintió que su corazón se llenaba de calidez al presenciar el vínculo especial entre los dos. Después de terminar su té, Nadezhda volvió a trabajar, dedicándose diligentemente a sus responsabilidades. El resto del día pasó rápidamente y pronto llegó el momento de volver a casa. Cuando llegó a casa esa noche, Nadezhda se sintió agotada pero satisfecha. Sabía que ese día había marcado una diferencia en la vida de sus pacientes y eso la llenó de gratitud y alegría. Con una sonrisa en los labios, Nadezhda se preparó para descansar, esperando con ansias lo que le depararía el mañana. En mitad de la noche, Nadezhda fue despertada por una llamada urgente del hospital. Estaba llegando un caso crítico y necesitaban todo el personal médico disponible. Sin perder tiempo, Nadezhda se vistió rápidamente y corrió al hospital. El aire frío de la noche le mordió la piel, pero su mente estaba concentrada en lo que vendría a continuación. Al llegar al hospital, Nadezhda se unió al equipo que se preparaba para recibir al paciente. Todos estaban alerta y listos para actuar, sabiendo que cada segundo era crucial. Cuando llegó el paciente, Nadezhda se sorprendió al ver la gravedad de su estado. El paciente estaba inconsciente y tenía dificultades para respirar, y su vida corría claramente peligro. Sin dudarlo,
Nadezhda y el equipo comenzaron a trabajar frenéticamente para estabilizar al paciente. Le administraron medicamentos, realizaron procedimientos de emergencia e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para salvarle la vida. Pasaron las horas y la batalla por la vida del paciente continuaba. Nadezhda estaba agotada, pero su determinación no flaqueó. Ella permaneció al lado del paciente, luchando con todas sus fuerzas para mantenerlo con vida. Finalmente, después de una larga y ardua lucha, el paciente comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus signos vitales se estabilizaron y su respiración se hizo más regular. Nadezhda exhaló un suspiro de alivio al saber que su dedicación y arduo trabajo habían dado sus frutos. Miró a su alrededor y vio el alivio en los rostros de sus colegas, sabiendo que habían trabajado juntos como equipo para lograr este momento. Con el paciente ahora estable, Nadezhda finalmente pudo permitirse relajarse un poco. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero por ahora estaba agradecida por el éxito de esta noche. Con una sonrisa cansada, Nadezhda se preparó para afrontar lo que le depararía el día siguiente, sabiendo que ella y su equipo estarían preparados para cualquier desafío que les deparara el futuro. En el silencio de la sala de espera, Nadezhda observó los rostros preocupados de las familias de los pacientes mientras esperaban noticias. Sabía que cada segundo les parecía una eternidad y su corazón se hundió con empatía. De repente, sus ojos se posaron en una anciana sentada sola en un rincón. Parecía perdida en sus propios pensamientos, con la mirada fija en un punto lejano. Nadezhda sintió una punzada de compasión y se acercó dulcemente a ella. «Disculpe, señora», dijo Nadezhda en voz baja, «parece que le vendría bien un poco de compañía. ¿Puedo sentarme con usted?». La mujer miró sorprendida a Nadezhda y luego asintió tímidamente. Nadezhda se sentó a su lado y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Mi nombre es Nadezhda», dijo suavemente. «Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda». «¿Cómo puedo ayudarle?». La mujer miró a Nadezhda con gratitud en los ojos y comenzó a expresar sus preocupaciones y temores. Ella compartió historias sobre su ser querido en el hospital y las luchas que enfrentaron juntos. Nadezhda escuchó atentamente y ofreció palabras de consuelo y apoyo cuando fue necesario. Tomó la mano de la mujer con ternura, transmitiéndole un sentimiento de solidaridad y comprensión. A medida que avanzaba la conversación, Nadezhda sintió que se formaba una conexión especial entre ellos. A pesar de las difíciles circunstancias, había una sensación de comodidad y camaradería compartida. Cuando llegó el momento de recibir noticias sobre la paciente de la mujer, Nadezhda se levantó y la acompañó al mostrador de servicio. Ella permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso mientras esperaban información. Cuando finalmente recibieron la noticia, la mujer suspiró aliviada y agradecida. Miró a Nadezhda con lágrimas en los ojos y la abrazó con fuerza, agradeciéndole por estar a su lado durante este momento difícil. Nadezhda sonrió y se sintió agradecida de haber podido ofrecer consuelo y apoyo cuando más lo necesitaba. Sabía que incluso en los tiempos más oscuros, la conexión humana podía traer luz y esperanza. Con el corazón lleno de gratitud, Nadezhda volvió a su trabajo, renovada en su determinación de ayudar a quienes más lo necesitaban. En el pasillo del hospital, en medio del bullicio de médicos y enfermeras, pareció desarrollarse un momento de calma y serenidad. Nadezhda caminaba con pasos decididos, con la mente inmersa en pensamientos sobre los desafíos del día. Era difícil no dejarse llevar por la atmósfera pesada y cargada de emociones. De repente, algo llamó su atención, una pequeña flor creciendo en medio del frío cemento del pasillo. Era una rosa blanca, delicada y perfecta en su sencillez. Nadezhda hizo una pausa por un momento, sorprendida por la inesperada belleza en un lugar tan improbable. La flor parecía brillar con luz propia, irradiando una sensación de esperanza y renovación. Nadezhda sintió que se le calentaba el corazón al verlo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la belleza y la esperanza. Se inclinó para admirar la flor de cerca, maravillándose de su fragilidad y fuerza al mismo tiempo. Era como si la pequeña rosa fuera una señal de que todo estaría bien, una promesa de que vendrían días mejores. Con una sonrisa en los labios y una nueva sensación de determinación, Nadezhda continuó por el pasillo. Sabía que, incluso frente a los desafíos más difíciles, siempre habría razones para creer en la belleza de la vida y esperar un futuro mejor. Y así,
Con el brillo de la pequeña flor todavía en su corazón, Nadezhda avanzó, lista para afrontar lo que le deparara el día. Porque, al final del día, la esperanza siempre prevalece, incluso en los lugares más inesperados. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación de Nadezhda con un brillo suave y reconfortante. Abrió los ojos lentamente, dejándose llevar por la sensación de calma que envolvía la habitación. Era como si el mundo estuviera en espera, esperándola pacientemente. Se sentó en la cama, estirándose mientras dejaba vagar sus pensamientos. El día prometía ser largo y desafiante, pero había algo diferente en el aire, una sensación de renovación y posibilidad. Se levantó con determinación, lista para afrontar lo que le deparara el día. Había un propósito en su corazón, una llama que ardía con creciente intensidad. Sabía que estaba lista para marcar la diferencia, para ayudar a quienes más lo necesitaban. Mientras se preparaba para partir, un sentimiento de gratitud la invadió. Por todas las experiencias que la formaron, por todas las personas que se cruzaron en su camino, por todas las lecciones que aprendió en el camino. Con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, Nadezhda abrió la puerta y entró al mundo, lista para enfrentar lo que el destino le deparara. Porque sabía, en el fondo de su corazón, que cada nuevo día era una oportunidad para crecer, aprender y marcar la diferencia. Y estaba decidida a aprovechar cada momento al máximo. Nadezhda caminó por las concurridas calles de la ciudad, con el corazón lleno de determinación y un renovado sentido de propósito. Se sentía conectada con el mundo que la rodeaba, consciente de las historias que se desarrollaban en cada rincón, de las luchas y alegrías que formaban parte de la experiencia humana. Al pasar junto a los rostros desconocidos que se cruzaban en su camino, Nadezhda se dio cuenta de la complejidad de la vida, la intrincada red de relaciones y emociones que nos unían a todos. Se preguntó por las historias detrás de esas miradas, por los sueños y miedos que cada persona llevaba consigo. Su trabajo en el hospital era más que una profesión, era un llamado, una misión de ayudar a otros en los momentos más difíciles de sus vidas. Nadezhda sintió un profundo sentimiento de gratitud por poder desempeñar este papel, por ser una luz en la oscuridad para quienes necesitaban consuelo y cuidado. A medida que avanzaba el día y se sumergía más profundamente en su trabajo, Nadezhda encontró fuerza en su conexión con los pacientes, en su capacidad de ofrecer compasión y apoyo en los momentos de mayor necesidad. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento, era un poderoso recordatorio del impacto que podía tener en la vida de los demás. Nadezhda estaba sentada en su pequeña oficina del hospital, revisando los informes médicos del día, cuando una extraña sensación empezó a invadir su mente. Era como si algo la estuviera llamando, una voz suave y susurrante que parecía hacer eco desde algún lugar lejano. Trató de ignorar la sensación, concentrándose en su trabajo, pero la llamada persistió, creciendo en intensidad hasta que se volvió imposible de ignorar. Nadezhda se levantó bruscamente de su silla y sintió una irresistible necesidad de seguir esa voz, de descubrir de dónde venía y qué quería de ella. Sin pensarlo dos veces, dejó atrás el hospital y se dirigió hacia el bosque que se extendía más allá de la ciudad. Mientras caminaba entre los árboles centenarios y los rayos del sol se filtraban entre las hojas, la sensación de familiaridad no hacía más que aumentar, como si regresara a casa después de un largo viaje. A medida que avanzaba hacia las profundidades del bosque, Nadezhda se encontró envuelta por un aura de calma y serenidad, como si su propio entorno la abrazara con amor y aceptación. Respiró hondo, sintiéndose más viva y conectada que nunca. Entonces, de repente, vio algo brillando entre los árboles frente a ella. Nadezhda, curiosa, se acercó y descubrió un claro bañado por la luz del sol, donde una figura misteriosa estaba sentada en meditación. Al acercarse, Nadezhda reconoció inmediatamente a la mujer alta y orgullosa que había visto en su visión anterior. Parecía radiante, envuelta en un aura de energía y poder que Nadezhda nunca antes había sentido. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Nadezhda se acercó a la mujer y se arrodilló ante ella. Sintió una profunda reverencia y admiración por aquella majestuosa presencia, sabiendo que se enfrentaba a algo más grande que ella misma. La mujer sonrió gentilmente a Nadezhda. Sus ojos brillaban con una antigua sabiduría. Viniste, dijo, y su voz resonó suavemente en el claro. Te esperé. Nadezhda sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de destino desplegándose ante ella. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre,
que este encuentro marcaría el comienzo de un increíble viaje hacia lo desconocido. A medida que Nadezhda se adentraba en el bosque, guiada por la misteriosa mujer que había encontrado en el claro, una sensación de expectación y curiosidad crecía en su interior. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente a un mundo de misterio y maravillas, donde cada sonido y cada sombra parecían vibrar con vida propia. Finalmente, llegaron a un viejo roble, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como los dedos de un gigante dormido. La mujer se detuvo frente al árbol y con un gesto gracioso le indicó a Nadezhda que se acercara. Con una mezcla de reverencia y emoción, Nadezhda obedeció y se acercó lo suficiente como para tocar la áspera corteza del roble. Mientras lo hacía, una ola de energía recorrió su cuerpo, haciéndola temblar de emoción. Este es el corazón del bosque, dijo la mujer, su voz suave cargada de significado. Y aquí reside el antiguo poder que fluye a través de todos los seres vivos. Nadezhda miró el árbol con asombro, sintiéndose humillada por su grandeza. Sabía que allí estaba sucediendo algo especial, algo que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Entonces, la mujer se volvió hacia Nadezhda, sus ojos brillaban con intensidad. «Tienes un don», dijo. «Un regalo que puede cambiar el curso del destino». Nadezhda la miró sorprendida y se preguntó qué quería decir. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, la mujer continuó: «Tú tienes el poder de sanar, de llevar luz a los lugares más oscuros del alma». Nadezhda sintió que un escalofrío le recorrió la espalda y una comprensión incipiente se instaló en su mente. Siempre supo que había algo especial dentro de ella, algo que la diferenciaba de los demás. Y ahora, de pie frente al antiguo árbol, empezó a comprender qué era. «Eres la guardiana de la luz», dijo la mujer, con los ojos fijos en los de Nadezhda. «Y es hora de que aceptes tu destino». Con esas palabras resonando en su mente, Nadezhda sintió que una sensación de determinación la invadía. Sabía que, sin importar lo que le deparara el futuro, estaba lista para afrontarlo con valentía y determinación. De vuelta en su casa, Nadezhda sintió una nueva sensación de propósito latiendo dentro de ella. El encuentro en el bosque había encendido una llama dentro de su corazón, una llama que la obligó a abrazar plenamente su destino como guardiana de la luz. Sentada a la mesa de la cocina, se puso a pensar profundamente, reflexionando sobre las palabras de la misteriosa mujer y el don que poseía. Era un poder que apenas entendía, pero sentía crecer dentro de ella con cada respiración. Mientras sus pensamientos vagaban, notó que sus manos comenzaban a emitir una suave luz dorada, una luz que parecía emanar de su mismo ser. Sorprendida, vio cómo la luz se extendía por la habitación, bañando todo a su alrededor con un aura reconfortante. Fue entonces cuando lo supo. No necesitaba comprender completamente su don para usarlo. Todo lo que necesitaba hacer era confiar en sí misma y permitir que la luz fluyera a través de ella, guiándola en su camino. Con una sonrisa decidida en su rostro, Nadezhda se levantó de la mesa y salió, lista para enfrentar al mundo con su poder recién despertado. Sabía que le esperaban desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Porque donde quiera que fuera, la luz siempre estaría a su lado, iluminando el camino que tenía por delante. Nadezhda se despertó a la mañana siguiente con renovada determinación. El sol brillaba a través de la ventana, envolviéndola en una calidez reconfortante que parecía hacer eco del resplandor que había descubierto dentro de sí misma. Levantándose de la cama con un propósito claro en mente, se vistió rápidamente y bajó las escaleras, lista para afrontar el día que se desarrollaba ante ella. Al salir de casa, Nadezhda sintió la brisa fresca de la mañana acariciar su rostro, como dándole la bienvenida a un nuevo comienzo. Respiró hondo y dejó que la energía revitalizante de la naturaleza la envolviera mientras daba sus primeros pasos hacia lo desconocido. Sus pies la llevaron por el camino de tierra, siguiendo el camino que se extendía ante ella con una promesa de aventura y descubrimiento. Cada paso que dio fue una afirmación de su determinación de aceptar plenamente su destino y utilizar sus dones para marcar una diferencia en el mundo. Mientras caminaba, Nadezhda pensó en las palabras de la misteriosa mujer en el bosque y en las visiones que había experimentado. Sabía que había mucho que aprender sobre su don y el papel que debía desempeñar, pero estaba decidida a seguir adelante con valentía y confianza. Cuando el sol se elevó en el cielo, iluminando el camino ante ella, Nadezhda sintió que una sensación de alegría y gratitud surgía dentro de ella. Estaba lista para enfrentar los desafíos que le esperaban,
sabiendo que estaba siguiendo el camino que la llevaría a su destino final. Mientras Nadezhda continuaba su viaje por el sinuoso camino que atravesaba el denso bosque, sintió que una profunda conexión con sus antepasados crecía dentro de ella. Era como si los árboles a su alrededor llevaran recuerdos de generaciones pasadas y pudiera sentir su presencia susurrando a través de las hojas revoloteando. Cada paso que daba parecía ser eco de los pasos de quienes la precedieron, guiándola en su búsqueda de respuestas y comprensión. Sabía que estaba siguiendo los pasos de sus antepasados, trazando un camino que habían seguido muchos antes que ella. Mientras caminaba, Nadezhda empezó a notar pequeñas señales a su alrededor, pistas sutiles de que se acercaba a algo importante. Vio marcas en la corteza de los árboles, símbolos antiguos que parecían contar una historia olvidada. Escuchó el suave sonido del agua corriendo en un arroyo cercano, una antigua canción que parecía hacer eco de la sabiduría de tiempos pasados. Cuando el sol se puso en el lejano horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, Nadezhda sintió que una sensación de paz y serenidad la invadía. Sabía que se estaba acercando a su destino, que estaba a punto de descubrir la verdad que había estado buscando. Mientras Nadezhda avanzaba por el bosque, una energía antigua pulsaba a su alrededor, como si la naturaleza misma se inclinara para escuchar su llamada. Se sentía conectada con los elementos, cada árbol, cada hoja, cada rayo de sol parecía vibrar en sintonía con ella. Mientras caminaba, Nadezhda comenzó a notar pequeñas señales a su alrededor, pistas sutiles de que se acercaba a algo importante. Vio marcas en la corteza de los árboles, símbolos antiguos que parecían contar una historia olvidada. Escuchó el suave sonido del agua corriendo en un arroyo cercano, una antigua canción que parecía hacer eco de la sabiduría de tiempos pasados. De repente, una suave brisa comenzó a soplar entre los árboles, trayendo consigo olor a tierra mojada y hojas frescas. Nadezhda levantó la mano para sentir la caricia del viento en su rostro, y se sorprendió al ver pequeños remolinos de aire comenzar a bailar a su alrededor. Entonces sucedió algo extraordinario. Mientras Nadezhda concentraba su mente, los remolinos de aire comenzaron a intensificarse, formando pequeños tornados que giraban a su alrededor. Sintió una sensación de poder pulsando dentro de ella, una profunda conexión con los elementos de la naturaleza. Con un movimiento de su mano, Nadezhda canalizó su energía, enviando uno de los tornados en espiral hacia el cielo. Para su sorpresa, una chispa de electricidad saltó del vórtice, iluminando el cielo nocturno con una luz brillante y centelleante. Nadezhda apenas podía creer lo que estaba viendo. Había desatado el poder de los elementos, dominando el viento y los truenos como si fueran extensiones de su propia voluntad. Fue un momento de puro asombro y asombro, un vistazo del potencial infinito que poseía dentro de sí misma. A medida que Nadezhda profundizó en su dominio de los elementos, también se embarcó en un viaje interior de autodescubrimiento y crecimiento personal. Conectarse con la naturaleza no solo fortaleció sus poderes, sino que también profundizó su comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Mientras caminaba por el bosque, Nadezhda reflexionó sobre las experiencias que la llevaron allí. Recordó las dificultades que había enfrentado, las pérdidas que había sufrido y las decisiones que había tomado a lo largo del camino. Cada desafío había dado forma a su viaje, preparándola para el momento en que finalmente despertaría a su verdadero potencial. Mientras la luz del sol se filtraba a través de los árboles, Nadezhda se sentó a meditar, buscando claridad y comprensión. Cerró los ojos y profundizó en su mente, explorando las profundidades de su alma en busca de respuestas y orientación. Durante su meditación, Nadezhda se enfrentó a visiones e imágenes vívidas, recuerdos de su pasado y vislumbres de su futuro. Vio rostros familiares y paisajes desconocidos, símbolos antiguos y misterios ocultos. Cada imagen parecía susurrar una verdad profunda, una revelación sobre su destino y propósito en este mundo. A medida que pasaban las horas, Nadezhda se sentía cada vez más conectada con el tejido del universo, una parte inseparable de la vasta red de la existencia. Sintió la presencia de sus antepasados a su alrededor, guiándola y protegiéndola en su viaje. Sintió el pulso de la vida en cada hoja y piedra, una sinfonía de energía que resonaba a través de ella como un latido constante del corazón de la tierra misma. Cuando finalmente salió de su meditación, Nadezhda se sintió renovada y renovada, lista para enfrentar los desafíos que le esperaban.
Sabía que el viaje que había comenzado no se trataba solo de dominar los elementos, sino también de convertirse en la mejor versión de sí misma, un alma valiente y compasiva que podía afrontar cualquier cosa con valentía y determinación. Durante su viaje interior, Nadezhda profundizó en lo más profundo de su alma, explorando cada rincón oscuro y brillante de su ser. Se encontró frente a un espejo metafórico, contemplando su propia imagen con una mezcla de curiosidad y aprensión. Durante mucho tiempo había buscado la aprobación y el amor de los demás, con la esperanza de encontrar la felicidad fuera de ella misma. Pero ahora, en el pacífico silencio de su meditación, comenzó a comprender que el verdadero amor y la verdadera felicidad residían dentro de ella. Al reflexionar sobre sus experiencias pasadas, Nadezhda comenzó a reconocer su propia fuerza y coraje. Recordó los desafíos que había enfrentado, las batallas que había ganado y las veces que había superado sus miedos y dudas. Cada obstáculo en su camino había sido una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento, fortaleciendo su determinación y fe en sí misma. Mientras exploraba sus emociones más profundas, Nadezhda también se encontró cara a cara con sus vulnerabilidades e inseguridades. Se encontró confrontada con sus miedos más profundos y sus heridas más antiguas, enfrentando el dolor y la tristeza que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Pero en lugar de alejarse de estos sentimientos incómodos, los abrazó con compasión y aceptación, reconociendo que eran parte de su viaje de curación y crecimiento. Mientras continuaba su viaje de autodescubrimiento, Nadezhda también comenzó a cultivar un profundo amor y compasión por sí misma. Aprendió a perdonarse a sí misma por sus errores e imperfecciones, abrazando su humanidad con bondad y gentileza. Se permitió sentir alegría y gratitud por cada momento precioso de la vida, encontrando belleza y significado incluso en los momentos más simples y ordinarios. A medida que floreció el amor propio de Nadezhda, también empezó a notar cambios en sus relaciones con los demás. Se volvió más compasiva y generosa, capaz de ofrecer amor y apoyo incondicional a quienes la rodeaban. También se volvió más firme en sus propias convicciones y valores, no permitiendo que otros la manipularan o la desviaran de su verdadero camino. Mientras se bañaba en la luz radiante del amor propio, Nadezhda se sintió más viva y vibrante que nunca. Descubrió una nueva sensación de libertad y empoderamiento, sabiendo que era digna de amor y respeto, independientemente de lo que los demás pensaran o dijeran. Abrazó su verdadera esencia con gratitud y humildad, sabiendo que era suficiente tal como era. Nadezhda sintió una inquietud creciente en su interior, un llamado insistente a desentrañar los misterios que rodeaban a la enigmática figura de sus sueños. En el silencio de la noche, mientras la ciudad dormía, ella se sumergió en su investigación, ansiosa por encontrar pistas que pudieran iluminar el camino hacia la verdad. Mientras exploraba los polvorientos archivos de la biblioteca local, Nadezhda recorrió los registros antiguos de la ciudad en busca de cualquier mención de su apellido o de las historias que había escuchado cuando era niña. Profundizó en la historia de la región y conoció los acontecimientos que dieron forma a su ciudad natal a lo largo de los siglos. Mientras leía relatos del pasado, Nadezhda empezó a vislumbrar fragmentos de una narrativa más amplia, una compleja red de acontecimientos y personajes interconectados. Descubrió historias de amor prohibido, traición y tragedia, que inquietantemente hacían eco de los temas de sus propios sueños. Nadezhda también recurrió a su propio árbol genealógico, rastreando las ramas de su linaje familiar hasta sus raíces más tempranas. Descubrió historias de ancestros valientes e intrépidos cuyas vidas se entrelazaron con los turbulentos acontecimientos de la historia de su ciudad. A medida que investigaba más, Nadezhda comenzó a notar patrones intrigantes que surgían de sus hallazgos. Encontró referencias a una figura misteriosa que rondaba por los callejones oscuros de la ciudad, una presencia fantasmal que parecía estar vinculada de alguna manera a su propio linaje familiar. Decidida a resolver el enigma, Nadezhda profundizó aún más en sus investigaciones. Siguiendo cada pista con implacable determinación. Consultó a expertos en historia local, exploró registros antiguos e incluso visitó sitios históricos relacionados con los acontecimientos de sus sueños. Mientras tanto, la ciudad palpitaba con una energía vibrante y en sus antiguas calles resonaban los susurros de siglos pasados. Nadezhda se sintió envuelta por la atmósfera cargada de historias, cada paso hacia la verdad la acercaba más a descubrir los secretos de su propia existencia.